Desde muy pequeño yo viví en una casa muy particular donde aquí en la ciudad de Montevideo había ocurrido una desgracia anterior a que nosotros viviéramos en ese lugar y siempre fue un lugar paranormal. Siempre digo que tuve la suerte de tener una madre que era muy creyente de lo espiritual y que entendía y nos acompañaba en los procesos, movimientos de objetos, ruidos, ver presencia de espíritus. Principalmente yo veía niños que corrían por el lugar o se escuchaban. Eso era algo que vivíamos a diario y que yo como niño también lo sufrí bastante, porque al no comprender en aquel momento, más allá de tenerlo naturalizado, no comprender qué era lo que ocurría, eso me llevaba a situaciones de miedo, vivir con pesadillas constantes. Luego más adelante ya empecé a vivir otras experiencias, ya un poquito más grande, 8 años, con la pérdida de algún ser querido que después se empezó a manifestar, y ahí creo que fue cuando termino de darme cuenta de la realidad de esa comunicación con el mundo espiritual y con esos seres que ya han partido. Hay personas que han tenido experiencias en la vida, experiencias desde niño, que son difíciles de explicar desde lo racional. Niños que de repente pueden ver o percibir espíritus o cosas que los demás no pueden percibir, que los niños, sus amigos no pueden ver o quizás su familia tampoco puede ver. Y esto no es algo fácil de llevar cuando uno es niño. Este es el caso de nuestro invitado de hoy. Él es Gustavo Modernel, es uruguayo y también es medium. Con él hablaremos respecto a este tema y todo lo que tiene que ver con su experiencia como medium. Gustavo, desde ya te damos la bienvenida cordial a esta comunidad. Hola Esteban, bueno, muchas gracias. Para mí también es un placer poder estar acá, compartir mi experiencia con los seguidores y bueno, poder contar un poquito desde mi perspectiva lo que es la mediunidad y cómo se vive. Gustavo, tenemos entendido que tú has tenido experiencias mediúnicas, has percibido espíritus desde que tienes uso de razón, desde temprana edad. Cuéntanos cómo fue ese comienzo, qué pasaba contigo cuando eras niño, cómo lo vivías. Desde muy pequeño yo viví en una casa muy particular donde aquí en la ciudad de Montevideo había ocurrido una desgracia anterior a que nosotros viviéramos en ese lugar, y siempre fue un lugar paranormal. Siempre digo que tuve la suerte de tener una madre que era muy creyente de lo espiritual y que entendía y nos acompañaba en los procesos, hablo en plural porque también vivía con mis hermanos, que podíamos vivir en el día a día en ese lugar, como movimientos de objetos, ruidos, ver presencia de espíritus. Principalmente yo veía niños que corrían por el lugar o se escuchaban. Mi madre cada noche, cuando llegaba la hora de dormir, nos subía a la habitación y nos decía que no bajáramos al living, al comedor, a la cocina, porque no nos decía directamente de que hubiera algo paranormal, pero sí nos decía que no bajáramos. Yo he escuchado desde niño, más allá de mi experiencia, a mi madre hablar con otras personas también sobre lo que ella vivía, o contar que bajó en la noche al living y había un niño o sentía corridas. En un principio incluso había un escalón que iba hacia la cocina. Pensaba mi madre que era el gato que pisaba ese escalón y sonaba. Bueno, un par de noches pobre gato lo dejó afuera de casa para a ver si era realmente eso, pero los ruidos continuaban. Incluso yo recuerdo despertarme en la noche y escuchar en la cocina movimientos, escuchar ruidos a platos, pues, la canilla estar abierta y bueno, alguna que otra vez con un poquito de miedo, pero también de ánimo, ir hasta el lugar y estar todo impecable, en silencio, sin ningún tipo de ruido. Eso era algo que vivíamos a diario y que yo como niño también lo sufrí bastante, porque al no comprender en aquel momento, más allá de tenerlo naturalizado, no comprender qué era lo que ocurría, eso me llevaba a situaciones de miedo, vivir con pesadillas constantes, incluso, bueno, casos de presencias que se aparecían en mí, incluso en pleno día, a mitad de una siesta, donde recuerdo, por ejemplo, haber despertado 3 4 de la tarde y al mirar hacia la puerta de mi dormitorio encontrar una sombra del tamaño de la puerta misma, 2 metros, y yo al tratar de esconderme o tapar mi cabeza por miedo, que fuera y me tocara la espalda para como
despertándome o como queriendo que yo viera esa presencia, y al volver a mirar de nuevo, esa sombra presente ahí, como digo, en plena tarde. Para mí fue algo que, más allá de, es una mezcla entre miedo y naturalizarlo, porque como medium, uno como niño ve que es algo, entre comillas, normal para el día a día, se va acostumbrando el niño, va teniendo sus amigos imaginarios que no son tan imaginarios. Era muy emocional yo también, porque a veces esas influencias espirituales pueden, como bien dice la palabra, influir en nosotros y poder manipular nuestros estados de ánimo, y eso es algo que me ocurría a mí, que actuaba a veces de forma impetuosa, sin medir las consecuencias, y toda esa serie de energías y movimientos era algo que me tenía entre la costumbre y el miedo, entre la incertidumbre y el estar acostumbrado. Bueno, fue parte de mi infancia también. Luego, más adelante, ya empecé a vivir otras experiencias, ya un poquito más grande, 8 años, con la pérdida de algún ser querido que después se empezó a manifestar, y ahí creo que fue cuando termino de darme cuenta de la realidad de esa comunicación con el mundo espiritual y con esos seres que ya han partido y que no están dentro de este plano, ¿no? Con nosotros de forma física. Cuando ocurre eso, es la primera vez que yo pierdo a un ser querido, y es la primera vez donde entonces veo a alguien que sí conocía físicamente y lo paso a ver luego de su fallecimiento de forma espiritual, a diferencia de los casos anteriores donde siempre veía a los seres de forma espiritual sin haber podido conocerlos de forma física. Por eso hago un poquito de hincapié en esto, en marcar que quizás esa primer pérdida fue el primer paso para el entendimiento de la experiencia que yo vivía. Entiendo. Claro, es como una reafirmación y ahí como que te calzó un poco el puzzle, ¿entendiste? En ese momento, ok, lo que yo percibo tiene que ver más o menos con esto, porque al comienzo como uno como niño no tiene respuesta, no le da mucha explicación, no entiende bien lo que pasa. Oye, Gustavo, ¿y a ti nada más te pasaba o también este tipo de experiencias la vivían tus hermanos? ¿Tus hermanos también tienen algún tipo de sensibilidad psíquica o mediúnica? Todos en la casa vivíamos las experiencias. Creo que mis hermanos, yo soy el más chico de todos los hermanos, y creo que ellos, por estar viviendo, ya ellos trabajaban, estudiaban, hacían en su día a día, creo que estaban más pendientes de eso que principalmente de lo espiritual que ocurría. Era como que lo habían asimilado, sabía que en el lugar habían algunas experiencias, algún ruido. Siempre recuerdo y cuento esto, un día que mi hermano junto con mi hermana estaban leyendo un libro en el living, quedaron ambos durmiendo en el sofá, esto también en la siesta, y a uno lo despertaron con una cachetada y al otro les hincharon los pelos. Ellos se despertaron los dos, uno pensó que había sido el otro, empezaron a discutir hasta que se dieron cuenta que no había sido ninguno de los dos. Y en cierto modo también como que lo asimilaban, podían entender, bueno, es algo de la casa, y seguían en eso. Mi mamá recurrió muchas veces a sacerdotes, a diferentes creencias religiosas para ver si podían limpiar el lugar, si podían sacar eso que estaba ahí, pero nunca fue solucionado. Yo después de grande, ya como medio y entendiendo como entendiendo, ¿no? Nunca terminamos de aprender por completo, pero tratando de entender, supe que lo que no hubo fue una correcta realización del proceso hacia esos espíritus para que pudiéramos, los que estábamos viviendo ahí, vivir en paz. Creo que la gente iba con otras intenciones de limpiar desde otro punto de vista, y eso es lo que nunca permitió. Pero volviendo a tu pregunta, mi mamá era muy creyente, mi mamá tenía un contacto directo con su padre ya fallecido, yo nunca lo conocía, su papá, pero ella siempre nos contaba cosas o nos anticipaba cosas que iban a ocurrir. Incluso mi madre tenía la capacidad que en algún momento, si estaba pasando una mala situación económica, su papá le decía: jugá tal número en la lotería, en la quiniela. Mi mamá jugaba y sacaba. Tal así que ella siempre nos tenía muy presente, y si nosotros estábamos haciendo algo como niños, ¿no? Actuando de una manera incorrecta en la escuela, o haciendo algo, ella soñaba con su padre y decía: soñé con papá, me dijo que están haciendo esto, esto y esto. Nosotros quedábamos asombrados por eso. Creo que mi madre fue una gran medium en vida, aunque quizás nunca lo desarrolló, nunca se dio cuenta que lo tenía, porque era tan naturalizado para ella
que nunca lo vio como una habilidad. Mis hermanos, creyentes en esto porque veían lo que ocurría en el día a día, pero nunca se enfocaron hacia la espiritualidad o nunca le dieron quizás la importancia que le di yo. Por ser niño creo que me ocurría eso, ¿no? Que estaba más, podía mi mente estar más pendiente de estas cosas y ellos ya más adultos, las preocupaciones del día a día los llevaban a no prestar tanta atención. O sea, por lo que veo, tú heredaste tu mediunidad desde tu madre, es como más o menos claro, ¿no? Y ella tenía una facultad más bien onírica, como que su tema era más bien a través de los sueños que se comunicaba. Siento que sí, siento que ella, su contacto con su papá era muy cercano, siempre a través de sueños, pero ella nos contaba muchas historias. Un día me contó que antes de que falleciera su papá, cuando ella era muy joven, esto es la primera vez que lo cuento, así que para mí es como una exclusiva, ella contó que ella vio a la muerte y si vio que esa muerte era como un espíritu, como si fuera un esqueleto, que la seguía a ella a todas partes. Dice que si ella iba al dormitorio la veía ahí, si miraba abajo de la cama la veía ahí. Imaginemos, ¿no? Que mi mamá nos contaba esto con tal naturalidad nosotros siendo niños que por eso digo, ¿no? Que uno lo tenía como una costumbre. Y ella contó que durante varios días ella vio ese espíritu y que 15 días después repentinamente fallece su papá. Por eso hablo de ese contacto que ella tenía, ¿no? Tan así, y esa experiencia que ella había vivido en decir lo que para ella, ¿no? Su conclusión para ella había sido el espíritu de la muerte, porque dice que durante muchos días la seguía por todas partes, donde ella estuviera, incluso ella pensó que podía ser algo que le estuviera por pasar a ella, y bueno, fue una gran sorpresa para ella cuando su papá fallece de forma repentina. Dice que una vez que él falleció, ella nunca más volvió a ver a ese espíritu. Sí, yo a veces pienso que hay cierto tipo de información o cierto tipo de conexión que nosotros inconscientemente, de acuerdo a nuestra estructura, nuestras creencias, le podemos dar como una forma. No es que la muerte necesariamente sea como esa figura, no sé, cierto, como eh, espectral, sino probablemente nosotros mismos le damos esa forma para poder entenderlo. A nivel inconsciente se da, obviamente, pero le damos esa forma. También podríamos darle forma de ángel a algo que tiene otra connotación para nosotros, pero no es que estemos inventando o imaginando, sino que estamos percibiendo algo e inconscientemente, de acuerdo a nuestros patrones de creencia, le damos como una forma, ¿no? Totalmente. Siento que siempre cuento esto también, ¿no? Creo que incluso eso que tú comentaste es lo que pasa en el momento del fallecimiento de la persona, ¿no? De acuerdo a la creencia que tiene la persona, de su creencia religiosa, si cree en un ángel, si cree en lo que crea, ese ser que muchas veces se habla de que vienen a esperarnos o ayudarnos al momento de la transición, va a aparecer de acuerdo a lo que nosotros creemos, de acuerdo a nuestra fe. Mi mamá contaba que lo veía como lo estamos viendo nosotros en este momento y bueno, quizás también esa creencia como bien decís tú, su inconsciente lo hacía que se manifestara de esa manera para que entendiera el mensaje de acuerdo a su conciencia de lo que iba a ocurrir. Así es, comparto plenamente. Gustavo, háblanos un poco de esta primera experiencia cuando tú tuviste como esta primera muerte o partida de un ser querido, cercano, y que te hizo como un clic y te diste cuenta, ah, ok, entonces estoy viendo a alguien que falleció y ahora entiendo mis experiencias más de niño, lo puedo relacionar. Esta persona es alguien que para mí fue como mi papá, fue quien me enseñó a caminar, me enseñó a andar en bicicleta, era alguien que yo le tenía muchísimo cariño, pero vivía al lado de mi casa, no vivía con nosotros, pero yo me invitaba a comer, bueno, era un cariño de padre e hijo, en cierto modo. Un día antes de mi cumpleaños, de yo cumplir 8 años, esto me parece que nada es casualidad en la vida, por eso nombro estos pequeños detalles, ¿no? De que el día anterior a mi cumpleaños número 8, él tiene una descompensación repentina porque estaba regando las plantas y de repente se sintió mal, fue internado y 4 días después termina falleciendo. Fue algo muy repentino para todos y bueno, y para mí muy también chocante por mi edad, por no entender qué ocurría.
Y me quedé con ese debe también porque mi mamá, como yo era chico, no quiso que yo fuera a verlo cuando estuvo internado esos días, ni tampoco quiso que fuera yo a despedirme cuando ya había fallecido, porque consideraba que era mejor que yo lo pudiera recordar en vida. Pasado eso, empiezo yo a soñar con él y a verlo, pero interesantemente yo en el sueño le preguntaba, pero vos no habías fallecido. Y él me decía, no, quédate tranquilo que yo me voy a quedar más días y te voy a acompañar. Luego de eso, de esos sueños que yo tuve, empecé a verlo ya despierto yo. Yo llegaba a mi casa y lo veía a él parado en la puerta de mi casa, o lo veía haciendo ciertas cosas, o incluso, bueno, donde tenía mayores conversaciones era durante el sueño, ¿no? Donde pienso que capaz que es una manera más fluida, la parte onírica que nos permite esa conexión. Y esa fue la primera experiencia que yo tuve en la pérdida de un ser querido y de una persona, porque una cosa era ver espíritus que ya estaban en el lugar o ver presencias que ya estaban en el lugar, pero que no eran personas encarnadas. Lo único que conocía de algo de fallecimiento es lo que mi mamá nos contaba de su papá cuando falleció, de una tía que también había fallecido y bueno, esa noche le había golpeado la ventana para avisarle que había partido, pero nunca había tenido yo la experiencia de tener a alguien querido y dejar de tenerlo y tan repentinamente. Eso para mí marcó un antes y un después en lo que en lo que me entré a preguntar, ¿no? De la vida. Creo que fue de cierto modo tan inconsciente o tan naturalizado también que lo fui como asimilando de la naturalidad de la vida después de la muerte, que era algo que seguía ocurriendo, que seguía sucediendo más allá del fallecimiento, el contacto con ese mundo espiritual. Entonces ahí a mis 8 años creo que hubo un antes y un después en eso, en esa creencia o en ese darme cuenta de que tenía yo la capacidad de poder contactar con esos seres queridos que en lugar de asustarme en ese caso fue algo positivo para mí porque pude seguir teniendo ese contacto con esa persona que quizás ya no sentí tanto la pérdida, ¿no? ¿Por qué? Porque podía tener ese contacto. Eso fue algo también un periodo de tiempo, tampoco fue que duró demasiados años, sino que creo que dentro de ese periodo de mis 8 años fue cuando tuve ese contacto y después, bueno, yo seguí en mi día a día y bueno, sin dudas alguna vez quizás apareció o lo soñé, pero principalmente recuerdo que ese año fue el que tuve esa presencia más marcada. ¿Tú cómo lo veías? ¿Lo veías así como me estás viendo a mí? ¿Lo veías como de pronto como un segundo o lo veías más tiempo? ¿Cómo era la experiencia con este ser querido? Siempre lo veía como te estoy viendo a ti, pero a veces eran momentos. Recuerdo una vez que yo llegué corriendo, lo veo parado en la puerta de mi casa mirando hacia adentro, porque él tenía la costumbre cuando llegaba, siempre estaba, si estaba la puerta abierta, porque la casa tenía, eh, tú ingresabas a la casa, habían dos patios y después estaba la entrada, entonces él llegaba, a veces la puerta estaba entreabierta y él miraba, se asomaba para ver si había alguien y me pasaba de llegar y verlo y de repente mirar de nuevo y que ya no estaba, o tener mayor comunicación a través del sueño. Eso era la parte donde yo tenía mayores conversaciones, pero su presencia siempre se hacía saber conmigo en diferentes ocasiones, ya por momentos de flashes, por momentos de segundos, o simplemente estar haciendo algo yo y sentir que ese ser estaba al lado mío. Es decir, que quizás el rol que él cumplió en ese momento, aparte del tema de, entre comillas, como consolarte, su partida o su pérdida, tiene también que ver con aclararte o, sí, o darte luces de lo que tiene que ver con el mundo espiritual, con lo que va más allá de lo que los sentidos físicos pueden percibir, ¿no? Pienso que sí, quizás también un proceso de él espiritual, porque al irse de forma tan repentina, quizás quería asegurarse de que todo estuviera bien o que se pudiera cumplir ese ciclo, porque me vuelve a ocurrir más adelante cuando fallece mi abuela la misma situación, pero muchos años después, estamos hablando de 20 años después, la misma situación donde mi abuela fallece en mi casa. Vuelvo a soñar lo mismo donde me dice, no me voy a ir, me voy a quedar 28 días más. En ambos casos me habían dado esa cantidad de días y mi abuela se sigue manifestando también
durante ese tiempo y la sigo viendo durante ese tiempo en mi casa. Por eso me llama la atención la particularidad de que en ambos casos se diera de la misma forma, y eso me da a pensar que cuando niño quizás podría ser para que yo pudiera tener esa conciencia, pero después cuando grande se vuelve a repetir eso, y pienso que quizás el motivo es algo más de ellos que tanto de mí. Mira qué interesante, oye. Justo te iba a preguntar eso, porque tu primera experiencia fue a los 8 años con este ser querido, y después cómo fue evolucionando tu capacidad como medium. Y lo otro que me llama la atención es esto de los 28 días. ¿Tú lo has investigado, has estudiado por qué se da esa coincidencia que los dos te dicen 28 días puntualmente y no 29 o 30 o 20? Bien. No, no estudio numerología, pero lo poquito que sé, me imagino que, por lo poquito que conozco de numerología, que el 8 y el 2 da como el uno, ¿no? La suma nuevamente de termina un ciclo, y el uno habla del inicio nuevamente. Quizás para el espíritu, en ciertas ocasiones, no me gusta generalizar, creo que cada caso son particulares, pero es cierto que quizás en ciertas situaciones el espíritu necesita cumplir un ciclo de X días para poder terminar de trascender o quizás de desprenderse de este mundo. También entiendo que el ciclo de 28 días también es como un ciclo lunar, ¿no? Donde hay el crecimiento, la luna nueva, creciente, llena, y menguante, donde se cumple un ciclo también. Puede estar vinculado a eso, no tengo la certeza como para poder decir cuál es el motivo real, pero me he imaginado que puede ser ese el proceso. En cuanto a tu otra pregunta, después de que yo perdí a ese ser querido y que bueno, que pasó ese tiempo, yo seguía viviendo en el día a día con situaciones paranormales que para mí quizás eran comunes. Entonces siento que de ahí hasta mi adolescencia se fue como naturalizando situaciones que pasaba, y en mi adolescencia ya empieza a ocurrir algo que no es tanto la visión hacia los espíritus o hacia las personas fallecidas, sino más bien lo que viene a ser la parte de la premonición, de empezar a ver qué cosas iban a ocurrir, situaciones que se empiezan a dar espontáneas, que parecían tontas. Por ejemplo, siempre me acuerdo, me marcó mucho un día que estaba yo en el colegio, había un temporal enorme, faltaba 15 minutos para salir, 20, y una compañera dice, eh, ahora cuando salgamos nos vamos a empapar de lluvia, y de la nada yo le digo, cuando salgas vas a ver que hay sol. A los 15 minutos, cuando nos tocó salir, estaba abierto por completo. En el mismo colegio un día me pasa de ver la profesora pasar, y una compañera dice, ya viene la profesora, bien cosa de adolescente, ¿no? Ya viene la profesora. Son cosas que me ocurrían sin razonarlas, ¿no? De la nada le digo, vas a ver que no viene. ¿Cómo que no se acaba de Una pasar? reacción espontánea, como una intuición que te salía como casi como un Espontáneo. disparo de adentro, digamos. Exacto. 10 minutos después nos avisan, miren que la profesora tuvo una llamada de urgencia, no va a poder dar la clase. Ahí fue cuando algo volvió como a activarse en mí, ¿no? Como un nuevo despertar de decir, ¿qué me está sucediendo? Entonces dije, bueno, voy a ponerlo en práctica. Empecé a hablar con mi hermana, por ejemplo, y le decía, bueno, hacé una pregunta sobre algo que quieras saber, y yo te voy a... En el principio podía decirle cosas como si va a suceder o no va a suceder. Y después pude empezar como a amplificarme un poco más en decir lo que iba a ocurrir. Incluso ella me preguntaba, tal situación va a pasar, o esto o aquello, y bueno, yo le comentaba y después sucedía, ¿no? Y eso para mí se convertía entre un juego de curiosidad, ¿no? De entender qué era lo que estaba pasando, pero también de entrar a investigar con mayor claridad. Fui a la iglesia evangélica, entré a buscar lo que era, a leer la Biblia. Fue la primera vez que yo agarré una Biblia para empezar a leer, empecé a investigar, y también me sucedía en esa época de que yo tenía, siempre cuento esto que me parece muy importante, yo tenía, como no conocía otros medios, no sabía cómo funcionaba, cuando quería saber sobre un familiar fallecido, yo le decía, ¿con quién te querés comunicar? Dame el nombre. Y yo me concentraba y le podía decir a la persona, bueno, tu familiar esto, aquello, aquello. Fue como una mezcla entre lo que podía prever y aquella conexión que tenía antes con el mundo espiritual. Y ahí empecé como en cierto modo a desarrollarme y buscando, claro, a veces las creencias, por eso hoy yo soy una persona muy
creyente en la espiritualidad por encima de la religión. Creo en todas las religiones, acepto las religiones, pero entiendo que muchas veces nos encasillan. Porque uno llegar como adolescente con esto que le está ocurriendo a buscar respuesta a una iglesia evangélica y lo primero que te van a decir es, mira, esto es el demonio que, que te está encasillando, te empieza en lugar de darte una solución, te terminan como generando una incógnita o un miedo o una ansiedad, decir, bueno, entonces si son demonios que me están atacando, ¿cómo me saco esto y cómo debo hacer? Y bueno, un Claro, y montón. empiezan a jugar con tu miedo y bajarte. En el fondo empieza un adoctrinamiento, básicamente, que finalmente coarta. Sí, está claro que lo que es espiritualidad y religión son cosas paralelas, son distintas, porque una cosa es ser espiritual, que es en el fondo tener una creencia y una conexión con algo que es etéreo, que es sutil, que va más allá de lo físico, y lo que es religión ya son doctrinas filosóficas que en el fondo tienen una estructura y tienen sus dogmas, y por lo mismo hay cosas positivas y cosas negativas, pero en términos generales lo que van a hacer, hay una parte que te van a coartar tu libertad de tener libre albedrío. Totalmente. Entonces siento que eso muchas veces, eh, principalmente a los medios, nos puede llevar a cierto encasillamiento que no nos permite expandirnos, ¿no? Pero en aquel momento no era algo que razonaba, sino que yo en la búsqueda de respuesta, en la búsqueda de poder encontrar cuál era mi camino, mi propósito, empecé a incursionar en diferentes creencias, y, fui a la iglesia, fui con Testigos de Jehová, fui con evangélicos, iglesia católica, después más adelante, cerca de los 19 años, ahí yo ya voy a una religión más africana, donde sí personas que tenían la incorporación de espíritus, ahí yo ya pude hablar más directamente con esos espíritus, y bueno, ahí mi vida fue como encaminándose, como en cierto modo un autodescubrimiento, siempre acompañado, ¿no?, de la espiritualidad, de la mediunidad que yo manejaba y esa creencia, y en la búsqueda de esa respuesta. Siempre digo que hice un círculo, entiendo que todo empieza en uno y uno puede recorrer y adquirir, y después termina dándose cuenta que la respuesta está en uno mismo cuando uno saca estos dogmas, cuando uno saca todo eso, pero siempre agradezco toda esta experiencia que he vivido porque cada lugar que conocí, cada religión o creencia que conocí, cada país donde estuve me llevó a abrir cada vez más mi mente y a mostrarme con más amplitud la perspectiva de la espiritualidad. Siempre digo esta frase que me parece que es fundamental y es que creamos a través de lo que creemos. Nosotros somos los creadores, como hijos de Dios, que Dios es nuestro creador, sin religión, y cada persona que tiene su religión cree a través de lo que cree, por eso a todo el mundo le funciona su creencia, no hay una religión que diga esta es la verdadera o la única, sino que es la verdad de Dios está expandida por el mundo y cada uno de nosotros creamos a través de lo que creemos. Bueno, entiendo, Gustavo, que finalmente toda esta inquietud espiritual, esta búsqueda por respuestas quizás desde la religión en algún momento, empezó a crecer en ti más bien en la adolescencia. Y en esta búsqueda te topaste con algunas instancias o instituciones o iglesias que abordaran la mediunidad, y de ser así, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Conociste a otros medium de algún tipo de religión o de alguna doctrina? En la iglesia no tanto, en la iglesia no tanto, lo que sí se creía en la iglesia es la llegada del Espíritu Santo, donde las personas a veces pueden estar en algún tipo de trance, pero no era algo que yo comprendía, entonces no le di mucha importancia, pero sí en lo que es la religión Umbanda, por ejemplo, donde eh, un día llegué a ese lugar y por primera vez, como quien dice, pude ver un espíritu incorporado en una persona, ya no verlo espiritualmente, y fue algo que me choqueó, pero me choqueó positivamente. ¿Por qué? Porque por primera vez podía ver algo que yo comprendía o que decía, bueno, esto es lo que estaba queriendo entender. Y esas conversaciones con esos seres, esas conversaciones con esos espíritus que me respondían a incógnitas que yo tenía o que traía durante mi vida,
fue como la comprensión más directa que tuve. Ya no era algo tan filosófico como leer un libro y tratar de interpretar el mensaje que había en ese libro, sino más directo de decir, tu función es esta, te está pasando esto, o de que me dijeran, de ver lo mismo que veía en mí, ¿no? Que ellos pudieran hablar sobre mi vida sin yo haberles contado nada. Era algo que yo podía hacer hacia otros, pero nunca me había ocurrido a mí, ¿no? Entonces eso me trajo como una gran apertura de aceptación y de entendimiento de esa creencia. ¿Y dónde tú viviste la experiencia de Umbanda? Yo también he tenido esa experiencia. ¿Tú la viste en Brasil o en Uruguay? No, en Uruguay. La, la- la tía de mi esposa fue la primera persona que en el año 60 más o menos fue quien trajo esa creencia aquí al Uruguay, de los primeros. Y ella, bueno, dedicó toda su vida a eso. Yo no la conocía. Un día vamos a la casa de la tía de mi esposa y esa noche justo iban a hacer eh, un ritual o algo de eso y ahí fue cuando por primera vez pude conocer esa experiencia. Realmente, incluso creo que energéticamente fue como muy fuerte, ¿no? Fue algo muy choqueante, eh, y fue como una revelación para mí. Sentí en ese momento de que ese lugar era el lugar donde uno podía abrirse a su experiencia, a lo que sentía, a lo que era donde uno podía ser más comprendido. Creo que en ese lugar fue donde tuve mayor aceptación y comprensión y no tanta en otras creencias. Para la gente que no sepa lo que es Umbanda, el Umbanda es un sincretismo religioso que es muy fuerte en Brasil. Tiene raíces afro, pero también mezclan cosas que tienen que ver con el catolicismo. Y en este sincretismo lo que ocurre es que se trabaja mucho con mediums de incorporación. Medium de incorporación es el medium que recibe una entidad y esa entidad habla a través del medium. Y es bien impresionante porque las personas les cambia la voz, la actitud y te pueden decir cosas muy concretas. Yo no sé cómo serán los centros en Uruguay, pero por ejemplo en Brasil hay centros de Umbanda que tienen 8 mediums de incorporación que trabajan al mismo tiempo y atienden a personas, hacen trabajos con una orientación muy fuerte en caridad. Es bien interesante y a mí me ha resultado bien interesante ver esa perspectiva distinta a quizás cómo yo llevo la mediunidad o cómo tú le llevas, Gustavo. Ahora me gustaría saber tú qué piensas, por ejemplo, de mediums que tienen formas muy distintas de llevar la mediunidad, como la gente de Umbanda o la gente del espiritismo kardecista, que tienen un enfoque muy diferente y llevan la mediunidad muy distinta a nosotros. Sí, yo creo que hay una nueva época de mediunidad. Creo que los medios que hoy están apareciendo o reapareciendo, estamos viviendo la mediunidad de una forma lejana de la religión. Mi experiencia personal, y esto es algo muy particular, no me gusta nunca generalizar, es, por ejemplo, que yo he ido a algún centro kardecista, un centro espirista en búsqueda también de entendimiento, porque creo cuando uno cree que ya conoce, que ya sabe todo, siento que ahí su camino ha terminado, ¿no? Creo que uno siempre debe buscar la apertura y el entendimiento. Y sin embargo me encontré con personas muy dogmáticas, personas muy encasilladas en su creencia, personas muy, también muy cristianas. Y yo creo que los espíritus pueden tener cualquier creencia, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? La visión, por ejemplo, de ellos está muy encasillada en el cristianismo. Entonces yo digo, ¿y qué pasa con el judaísmo? ¿Qué pasa con el espíritu del musulmán, con el espíritu del hindú, con el espíritu de otras creencias que están por fuera de eso? Me he encontrado con que quizás los medios que existían antes estaban muy aferrados a lo religioso, a lo dogmático y a la creencia de la... Entiendo perfectamente, cuando Alan Kardec, por ejemplo, empieza su investigación y los espíritus que llegan hablan sobre el cristianismo, hablan sobre el Evangelio según el espiritismo y todo eso que podíamos ver antes, entiendo que la época y la cultura era necesaria, como hablábamos hoy al inicio, ¿no? De que cada uno se tiene que aferrar a lo que cree o se manifiestan como creen. Imaginémonos si esos espíritus, en lugar de decir que eran cristianos en el 1800 en Francia, hubiesen dicho que eran, no sé, otro tipo de creencia, la enseñanza que transmitieron hubiera sido aceptada. ¿Por ¿Por qué? qué? Porque Claro, hubiese expandido mucho menos, probablemente, claro. Y tal vez el fondo ahí, más que vincularse a lo religioso, era quizás el canal de, a través de, desde ese prisma,
poder alcanzar a más personas y generar una apertura de mente entendiendo que hay algo más y que hay la capacidad de comunicar con el otro lado. Yo creo que ese era el objetivo principal y la mejor estrategia era integrarlo a las corrientes religiosas, en este caso más orientado al cristianismo y al catolicismo, ¿no? Totalmente, para que hubiera una aceptación a través de la cultura. Y con la Umbanda creo que sucede lo mismo. Esos espíritus que llegan se manifiestan de cierta forma para que puedan ser identificados de que pertenecen a tal o cual tipo de espíritu. Si ellos llegaran hablando y diciendo, bueno, soy Gustavo Modernel, trabajaba de carpintero, en la Umbanda tampoco lo iban a aceptar, iban a pensar que era un espíritu oscuro que estaba rondando y que no había podido trascender, entonces, bueno, tenía la necesidad de manifestarse como lo hacen ellos. Creo que los espíritus en su sabiduría y entendimiento siempre se han manifestado de esa forma hoy, abriendo una mayor apertura a nivel mundial, creo, de conciencia espiritual, y ya dejando un poco atrás la época de la religiosidad, siento que los medios estamos abiertos a que esos espíritus puedan comunicarse de una manera diferente, más amplia y más laica, ¿no? Que es la forma en la que hoy se está llevando la mediunidad y pienso que esa es la mayor diferencia que podemos encontrar. Ahora yo no le restaría mérito, ¿no?, a la gente, a los medium que profesan esas doctrinas o tendencias. Y aparte que cada medium es un poco distinto y también cada centro espírita es distinto. Hay unos más abiertos, otros mucho más dogmáticos y cerrados. O sea, como no podemos generalizar, pero en términos generales todo mi respeto para todos los medium que puedan ser espíritas o de Umbanda, mientras hagan el bien, mientras lo hagan del corazón, mientras conecten realmente. Siempre es positivo, así lo veo yo, ¿no? Gustavo, Total. y tú nos estabas diciendo que los espíritus en el fondo se manifiestan en función de lo que es ideal, digamos, para poder llegar con su mensaje. Y eso es interesante. A mí me gustaría saber cómo se da contigo cuando tú conectas con una entidad, con un espíritu, digamos. ¿Mantiene su misma personalidad? ¿Se muestra como era o ha cambiado después que está al otro lado? Háblanos un poquito de eso. Bien. Yo trabajo mucho con lo que yo he denominado mediunidad evocativa, ¿no? Que más allá de poder conectar directamente con el espíritu que llegue o que la persona tenga presente en ese momento, que a todos nos acompañan siempre cierto tipo de espíritus, incluso de familiares, yo por ese desconocimiento que te comentaba más atrás, ¿no? Donde no tenía un contacto con otros medios, donde no sabía cómo se hacía, he aprendido a poder evocar a ese espíritu. Entonces, en mis sesiones, yo, por ejemplo, si una persona viene buscando el contacto con su hijo, o con su mamá, o con su hermano, en la sesión vamos a contactar directamente con esa persona. No es que la persona llega a la sesión medium conmigo y contactamos con el que esté, sino que yo siempre busco evocar a ese familiar. Bueno, doy un plazo siempre de 48 horas porque siento que el espíritu en el otro lado sigue viviendo, sigue haciendo cosas, entonces es para dar ese plazo de que pueda hacerse presente. Habiendo hecho este paréntesis que me parecía muy interesante aclarar, siempre que ellos vienen, al menos en mi experiencia, siempre han mantenido su personalidad, siempre han estado de la misma forma en la que ellos estaban en vida, incluso si en algún momento hubo alguna situación de enojo con el familiar que quedó, hubieron cosas para sanar o para reparar, muchas veces se hicieron presentes de la misma forma. Algo que me gusta aclarar mucho a las personas es que cuando el medium, o al menos este es mi caso, no sé si sucederá lo mismo para ti, pero cuando el medium siente que la persona tiene un dolor, tiene algún problema, una deficiencia de salud o alguna discapacidad o algo, es simplemente para mostrarnos a nosotros de que cuál era el motivo de su fallecimiento o qué era lo que había ocurrido durante su vida, pero no que el espíritu siga teniendo ese problema de salud o esa discapacidad, sino que una vez que ellos parten se sienten plenos, ¿sí? Pero su personalidad se mantiene y están muy pendientes de nosotros. A mí me gustaría poder comentarte una pequeña experiencia que tuve con una chica que falleció en inicio se decía de un tumor que ella había tenido, una muchacha joven. Yo iba a tener la sesión con su mamá y su papá, y en la mañana esa chica ya se apareció. Yo me gusta mucho salir a caminar aquí por la Rambla, acá en Montevideo, y mientras yo iba caminando,
el espíritu de esa chica se apareció y me dijo, lo que quiero que le digas a mis papás es que yo fallecí por una bacteria y no por el tumor. Llega la tarde, llega la sesión, empiezo a hablar con sus papás, les hablo lo que yo siento, yo no sabía nada de ella, ¿no? No, yo no pido ningún dato ni nada, simplemente cuando es la sesión evocativa sí pido el nombre de la persona para poder evocar a ese espíritu, pero en cuanto a qué falleció, qué hacía, qué le gustaba, la evidencia me gusta darla yo para que la persona siempre tenga la seguridad de que realmente es su familiar. Y en ese caso, por ejemplo, en el contacto con esta chica, lo que ahora voy a contar qué es lo que más me llamó la atención. Les hablo a sus papás, les cuento lo del tumor, ellos confirman todo y antes de terminar la sesión ella me dice, no te olvides decirle lo de la bacteria. Entonces les digo, pero más allá del diagnóstico que haya dado el médico, me gustaría contarles que ella me dice que falleció por una bacteria. Ahí los padres se largan en llanto y me dicen, sí, ella tuvo una bacteria, pero nunca nos habían dicho que la causa de fallecimiento era esa, sino que se había creído que era su tumor. Pasa la sesión, pasan los días, esta misma chica se vuelve a comunicar conmigo y dice, necesito hablar con mi sobrina. Y yo le digo, bueno, mirá, si tú querés que yo me comunique con tu sobrina, tú tenés que hacer que ella se comunique conmigo. Porque a mí no me gusta como medio ir a llevar a la persona o invadir el libre albedrío de alguien de decirle, tengo un mensaje para vos o tu familiar te quiere dar un mensaje porque no sé cómo lo va a tomar. Al otro día, increíblemente, yo a veces en mis redes sociales hago sesiones en vivo para traer mensajes a las personas que a veces están necesitando respuesta y por diferentes motivos no pueden acceder a una sesión. Entonces siempre trato de dar mensaje y aparece la sobrina de esta chica como evidencia de su presencia y le digo, bueno, tu tía tiene un mensaje para ti, escribime por privado y le hice una sesión. Pasa el tiempo, este espíritu vuelve a aparecer nuevamente y me dice, dentro de poco es el cumpleaños de mi mamá. Quiero regalarle un ramo de rosas blancas que sé que a ella le gustaba. Se dio la coincidencia dentro del curso de mediunidad que yo estaba dando de que la tía de esa chica estaba haciendo el curso conmigo, que ella ingresó al curso sin saber quién era yo y sin saber que había contactado, pero ahí ya sabiendo quién era, le digo, la mamá de tu sobrina cumple dentro de pronto, me dice, sí, en 20 días es el cumpleaños. Le digo, ¿por qué? Ella me dijo que quería regalarle un ramo de flores a su mamá y que fueran rosas blancas. Y ella, la muchacha, también, ¿no? Se larga en llanto la emoción de saber, porque me dice, a ella le encantaban las rosas blancas. Es increíble cómo ella te dijo eso, ¿no? A lo que voy con esta historia es de que ellos no pierden su personalidad, de que ellos están siempre pendientes de nosotros, que cuando tienen la capacidad de hacer feeling, porque pienso que para el espíritu también es muy importante poder sentirse a gusto con el medium, no es que hablen con cualquier medium, sino que siento que tiene que haber cierta cualidad o entendimiento entre ambos. Ellos son capaces de poder seguir manifestándose, de poder seguir trayendo mensajes y de que ese amor que sentían por sus familiares o esa personalidad que tenían, porque esta chica era una persona muy dulce, una persona amorosa por donde se le mirara, y eso lo siguió manteniendo más allá de su fallecimiento y su preocupación por su familia también siguió más allá de su partida. Esta experiencia fue algo muy linda para mí y bueno, quería compartirla y aprovechar justamente tu pregunta para decir que sin dudas que ellos están pendientes, que nos acompañan y que mantienen su personalidad en el día a día. Fíjate que yo tengo la impresión que sin duda mantienen ese vínculo de cariño, de amor, de conexión. Ellos saben de nosotros, eso lo tengo súper claro, pero tengo la impresión que su personalidad se manifiestan con su personalidad. La personalidad que tenían en su círculo, con su familia en ese momento. Pero no necesariamente el espíritu tiene, el espíritu, el ser, la esencia que vivió esa experiencia encarnado en ese grupo humano, tiene esa misma personalidad. Tal vez no, pero se manifiesta como era para que reconozcan que es la misma esencia, porque claro, si se manifiesta con una personalidad muy distinta, entonces los seres queridos de acá no lo van a reconocer. Lo mismo pasa con la edad. Una persona que partió con 80 años se va a manifestar en principio
como un señor o señora de 80 años, pero en el más allá no tiene 80 años y ni se ve ni vive como un anciano de 80 años. Pero si se manifiesta acá como realmente están al otro lado, que es como en plenitud, con 30 años, y tú dices, mira, se manifiesta una persona que se siente increíble y tiene 30 años, nadie lo va a relacionar con la abuelita que falleció con 95 años con un cáncer terrible. Entonces se muestran para que los identifiquen, pero no necesariamente esa estructura de personalidad es la que tienen en esencia. Eso es lo que yo por lo menos entiendo. No sé qué piensas tú al respecto. Somos seres completos, no somos solamente esta vida, sino que somos ese ser que fuimos creados y que reencarnamos y vivimos muchas experiencias, tuvimos muchos padres, tuvimos muchos hijos, muchos hermanos, pertenecemos a una comunidad espiritual, porque no es que estamos solos y aislados en la existencia, sino que hay un grupo de espíritus que nos acompaña, como nuestros ancestros, y que sin dudas irán cambiando el rol a medida que vamos reencarnando. Capaz que quien fue mi madre en esta vida, para la próxima pueda ser mi hija, y eso es parte del proceso evolutivo de la persona. En cuanto a esa perspectiva, yo he ido, por lo que he ido entendiendo y he ido conociendo, es que nosotros somos como una cáscara de cebolla, ¿no? Cuando la persona fallece, con el pasar del tiempo se va como desprendiendo de esa personalidad permanece en la persona, pero a medida que la conciencia se va despertando nuevamente, porque esto creo que esta experiencia es como estar dormidos, ¿no? Cuando nosotros partimos es como ir tomando conciencia nuevamente de quiénes somos, a qué habíamos venido a la tierra, con quién estábamos, siento que es como que algo se va de esa personalidad se va como abriendo. Y algo muy interesante que tú decís respecto a eso de la personalidad, hay casos de personas que encarnaron y que tú como medium podés contactar con ese espíritu y más allá de estar viviendo ya otra vida, el espíritu va a venir como el familiar que fue. No sé si me expliqué. Sí, 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 claro. Porque puede estar viviendo otra experiencia, pero puede aparecer en una sesión como el que fue, entre comillas, para él en su vida pasada. Exacto, Pero exacto. fíjate tú que yo hasta pienso que como en otros planos no hay un tiempo lineal, entonces pasado, presente y futuro se viven todos en el mismo instante, que a nosotros nos cuesta mucho entender porque no estamos formados en esta experiencia como para entender eso. Lo que para nosotros es una vida pasada o una vida futura, una encarnación pasada o futura, en otros planos pueden ser encarnaciones o experiencias paralelas. ¿Te fijas? O sea, tú en tu esencia podrías estar viviendo otro tipo de experiencias. ¿Y por qué no podrías estar, por ejemplo, encarnado en este personaje que se llama Gustavo y que es medium y tiene esta experiencia, pero paralelamente, incluso en el mismo tiempo, aquí ahora, en otro lugar, en China, podría ser una niñita de 4 años que está viviendo otra experiencia. La misma esencia, tu ser, quién eres tú, puede estar viviendo dos experiencias, por ejemplo, en el mismo planeta, en el mismo momento. Es muy Exacto. loco, pero esas cosas se pueden llegar a dar. Eso es algo que, por ejemplo, los Bantú, las tribus Bantú, tienen esa creencia. Ven el universo como un tablero de ajedrez y consideran que tú podés estar en cada uno de esos cuadraditos siendo una experiencia diferente. Incluso ellos consideran de que en el mismo momento tú podés ser tú y tu mascota y no lo sabes. Me llamó, me llamó la atención lo que me contabas porque me hizo acordar a eso. Interesante. Oye, fíjate, me viene una pregunta a mi cabeza. Eh, ¿Tú has tenido como ayuda desde el otro lado? ¿Hay algún tipo de ser, o puede ser un, no sé, un ancestro fallecido, alguien que te acompaña, te ayuda? ¿Tú has tenido experiencias de ese tipo que tú dices, no, esto es claramente una intervención del otro lado, me echaron una manito, me ayudaron en esto? ¿Qué piensas tú de eso? Siempre. Siempre, siempre. Yo, por ejemplo, he escrito un libro que ya estoy por publicar, que fue plenamente dictado por un guía espiritual que tengo, que siento que ese guía me ha acompañado desde mi infancia o ha estado ahí desde mi infancia y que siempre ha estado y me ha enseñado y me ha educado también en la mediunidad. No solamente que he aprendido por lo que he estudiado y he conocido y he viajado, sino que también ese guía me ha ido orientando y me ha ido mostrando cosas que debía aprender, cosas que debía analizar. Después de una sesión mediúnica que me diga, bueno, te diste cuenta de que ocurrió esto, sucedió tal cosa, el espíritu hizo esto.
y he ido aprendiendo un montón. Pero también, por ejemplo, yo siempre cuento que supe que mi mamá iba a fallecer 15 días antes de que ocurriera, ella falleció de forma repentina y siento que alguien me avisó, ¿no? Alguien me advirtió o me han estado acompañando. Siempre me he sentido acompañado, nunca me he sentido solo. Incluso, bueno, tengo la costumbre de que cuando necesito una respuesta antes de dormir, y aprovecho esto para quienes estén viendo el video para poder enseñarles también esto, de que el momento que vamos a dormir es el momento donde podemos lograr una mayor conexión y yo aprovecho para pedir la solución o la respuesta a algo que necesito, siempre. Y antes de dormir me hago ese pedido y al otro día me despierto con esa respuesta. Puede ser mi espíritu que viaja al astral y puede traer esa respuesta, pero también siento que hay, sin dudas, mis ancestros, mis guías que me acompañan y siempre me traen esa inspiración o esa respuesta. Nunca me he sentido solo. Fíjate que hay un dicho antiguo, no sé si existe allá en Uruguay, por lo menos aquí se dice, que decían los abuelos que era, lo voy a consultar con la almohada. Lo voy a consultar Totalmente. con la almohada. Cuando tenía duda, lo voy a consultar con la almohada. Y fíjate que tiene lógica eso, que en ese estado entre vigilia y sueño uno se conecta muy fuerte, porque ahí tú estás básicamente funcionando muy en alfa o en delta. Y lo que ocurre ahí es que todavía mantienes la lucidez, pero ya estás viviendo otro tipo de experiencia donde tu espíritu, por decirlo de alguna forma, está mucho más liberado de la estructura de la materia. Y por eso uno puede conectar mucho más fuerte ahí. De hecho, es un estado parecido al trance, cuando tú estás en ese estado. ¿Te fijas? Cuando hay incorporación o hay incorporación de trance, las personas están como en ese estado. Y muchas veces llegan a estar inconscientes, como durmiendo, ¿no? Y por eso es tan importante, yo siempre le digo a la gente, es tan importante tener la capacidad de mantener la lucidez en los sueños, porque esta experiencia es como un sueño y cuando nosotros trascendamos esta experiencia, vamos a empezar a vivir otra experiencia y si nosotros tenemos un trabajo previo hecho de que mantenemos la lucidez en las experiencias oníricas, va a ser mucho más fáciles los procesos después que dejemos este cuerpo físico. Vamos a mantener la lucidez. Por eso hay que indagar en eso. Cada día que nos vamos a dormir, para mí, desde mi perspectiva, es una pequeña muerte. Totalmente, totalmente. Incluso, bueno, por eso muchas veces al dormir podemos encontrarnos con esos seres queridos que ya han partido, que han fallecido y podemos verlos y mantener incluso diálogo. No como contaba hoy lo de mi mamá, que podía encontrarse con su padre y poder recibir esos mensajes. Yo comento siempre que nuestro espíritu cuando salimos, cuando dormimos salimos de nuestro cuerpo, solo que no nos acordamos muchas veces porque nuestro cerebro no está preparado para asimilar o entender lo que nosotros vemos o vivimos en el otro lado. Por eso a veces podemos tener situaciones que soñamos cosas que parecen un disparate, que no tienen lógica, que soñé una cosa que no tiene nada que ver una con otra y parece que no fuera para nada clara. En realidad es porque nuestro cerebro, con el conocimiento y la información que tiene, va a tratar de traducir lo que nuestro espíritu vivió durante la noche. Pero a falta de piezas, arma un rompecabezas con lo que tiene y por eso muchas veces no podemos comprender un sueño o entender por qué fue tan disparatado para nosotros. Claro, y a veces pasa también que los sueños, cuando no hay lucidez en la experiencia onírica, también se mezcla tu subconsciente y tu imaginación, entonces se arma como una experiencia enredada y se puede proyectar tu imaginación también y eso normalmente genera como una experiencia caótica y desordenada. Pero cuando las personas tienen lucidez en la experiencia, la experiencia no son caóticas ni desordenadas. Y esto es una gran diferencia, por ejemplo, cuando alguien sueña con un ser querido fallecido y es mediunidad onírica. Primero, las experiencias no son muy extensas, para que ustedes sepan. Son más bien acotadas, son muy claras, son lineales, son muy claras, muy lineales. No está esta como experiencia caótica, desordenada. Y uno siente la sensación de haber estado con la persona 100%. Uno se despierta con la sensación de haber estado. Uno ve detalles que había olvidado, como por ejemplo cómo arrugaba la cara, cuando se sonreía, le pasaba esto o lo otro, que uno desde lo racional había olvidado, pero ahí como que los revive. Y también hay una característica que es bien concreta, que ellos cuando te hablan no modulan, no mueven la boca,
pueden gesticular, pero si tú te fijas, no están modulando, pero tú estás escuchando porque es todo telepático. Las personas a veces me dicen, oye, yo sueño con mi papá, pero no me habla. Te habla, pero no estás escuchando porque estás acostumbrado a escuchar por acá, y es como si tuvieras como la amplitud de entender que también que se comunican telepáticamente, es otra historia. Si tienes mucho ruido mental, quizás lo puedes ver, pero no vas a entender que te está hablando. Y por último, lo que quería compartir con todos es que cuando nosotros tenemos experiencias muy lúcidas en un sueño, podemos ver situaciones que no han ocurrido porque estamos en planos dimensionales donde el tiempo no es lineal. Entonces podríamos ver un hecho que todavía no se manifiesta aquí, pero que se va a manifestar. Si tú tienes, si ese hecho te impacta y tú estás con lucidez y mantienes la lucidez, cuando tú te despiertas tú te vas a acordar de eso. Y cuando eso ocurra, tú vas a entender, esto es una premonición o una precognición. Pero puedes que tengas lucidez, pero no tanta lucidez. Y esa información tú no te acuerdas, pero quedó registrada en tu subconsciente. Y cuando ese hecho ocurra, a ti te va a llegar como un déjà vu. Esto yo lo viví, no sé por qué. Lo viviste en, en esos espacios oníricos, pero te quedó en el subconsciente y no en el consciente. Esa es la gran diferencia entre una premonición y un déjà vu para mí. Totalmente. También es importante, como bien decís tú, ponerle una intención. Cuando nosotros queremos aprender sobre espiritualidad o queremos encontrar respuesta a algo que tenemos que pedir a nuestro espíritu que cuando salga de nuestro cuerpo vaya hacia ese lugar que necesitamos para poder encontrar una respuesta, para poder aprender algo. Eso es algo que yo hago mucho y me ha venido esa respuesta, como bien decís tú, ¿no? Como una intuición, como algo que al despertar uno se da cuenta de eso que aprendió en el otro lado. Eso es importante. Siento que las personas duermen, no saben lo que ocurre con su espíritu, es como que vayan donde tienen que ir. Creo que es mucho más útil cuando nosotros acostumbramos, por lo menos a pedir. Yo soy una persona que nunca hice viajes astrales, no, por ejemplo, no tengo la capacidad o no me he puesto tampoco a querer desarrollarlo, pero sí sé que, por ejemplo, tengo experiencias espirituales cuando son importantes, como eso cuando soñé que mi mamá iba a fallecer o cuando han pasado cosas que he tenido que prever, entonces ahí me ha llegado esa experiencia o me ha pasado de estar dormido, pero cuando estoy casi a punto de despertar sentí que hay un espíritu que está haciendo algo particular, por ejemplo, agarrándome un brazo mientras yo estoy dormido, por ejemplo. O anoche me pasó algo muy particular de que cuando me estaba por despertar, algo me hizo así. Pero mi propia mano me cinchó mi pelo. Medio raro lo que estoy diciendo, pero sé que hay algo. Y me ha pasado cuando estoy a punto de despertarme de darme cuenta de los espíritus que están alrededor. Por lo que yo entiendo, tú has tenido alguna vez experiencias de incorporación de entidades que han actuado por ti. También, entonces entiendo que estamos hablando. Ahora, ¿tú crees o has tenido experiencias como de ese tipo, pero que no sean voluntarias? Es decir, que tú sientas que hay alguna entidad que quiere dominarte o doblegarte en algún momento. Siento cuando no, porque trato de trabajar mucho mi autocontrol. Siento cuando sí hay ciertas energías que pueden influir en mí o que no son positivas o que intentan, pero siempre que he hecho esto, siempre ha sido provocado o que yo he querido que ocurra. He sentido energías o espíritus que sí quizás han tenido la intención de esa manifestación, pero siempre he podido controlar. La otra vez me pasó en una sesión mediúnica de un papá que había fallecido, no había podido trascender y en ese momento el espíritu ese se incorpora en mí y empieza a hablar en la sesión a su hija. En ese caso quizás fue involuntario, pero también siento que fue eh, previsto porque yo inicié una sesión. No es que yo estaba haciendo otra cosa y ocurrió, sino que ese padre se manifestó en el momento de la sesión. Eso me ha ocurrido también y son experiencias muy interesantes. Claro que sí. Y cuando ocurre eso, normalmente uno no está pensando nada, sino que va fluyendo naturalmente. Es como que no hay filtro, pasa directo. Sí. Totalmente, Oye, totalmente. Gustavo, ¿tú crees que hay límites o reglas que un medium no debería transgredir, por ejemplo? Sí, sí. Por ejemplo, la ética, ¿no? Como medium, yo siento la importancia
el secreto de lo que se habla o lo que se ocurre durante una sesión me parece fundamental. Y algo que siempre enseño a las personas es que el espíritu va a evaluar tu honestidad. El espíritu va a saber también qué tan fiel sos tú al momento de traducir el mensaje que le estás dando a tu ser querido. Y siento que eso va a depender también tus próximas sesiones. ¿Por qué? Porque los espíritus se comunican entre ellos. Y si tú fuiste honesto en lo que dijiste, cumpliste con lo que el espíritu te pidió que hicieras y no le diste una vuelta como para poder cambiar la situación, ese espíritu desde el otro lado se va a correr la voz y va a decir, este medium dice lo que tiene que ser. Siento que la honestidad en el proceso que nosotros estamos haciendo, en el transmitir el mensaje, eso debe mantenerse siempre bien claro. Yo le digo a las personas cuando empiezo la sesión, yo no voy a adivinar sobre tu ser querido. Yo te voy a decir lo que tu ser querido tenga para decir. Y eso va a ser lo correcto. Y eso me parece que es muy importante, ¿no? Porque muchas veces las personas pueden caer en situaciones o en lugares donde me parece que es esto. Si uno no está seguro, no debe decirlo. Y si uno está haciendo esto, debe ser 100% claro, porque entiendo que, como bien dice la palabra, el medium es solamente el enlace. Pero uno debe respetar los espíritus. Siempre hablo con mis alumnos y les digo, es muy importante que si tú haces una sesión a las 2 de la tarde, a las 2 de la tarde estés pronto, porque ese espíritu va a estar ahí esperando para poder transmitir el mensaje. No es que, no tengo ganas de hacerla, no la hago, pongo una excusa o empiezo 2:20 en lugar de las 2. Siento que, bueno, es como ciertas reglas que uno debe cumplir, debe mantener, y también en el actuar de uno, como en el día a día. A mí me dice Gustavo, ¿cuál es la mejor forma de protegerse? La mejor forma de protegerse es actuar bien como persona, porque cuanto más alto tú vibres como persona, con buenos pensamientos, con buenas intenciones, con buenos deseos hacia los demás y hacia tu entorno, más alto va a ser la energía de aquellos que te rodeen. Pero si vos vibrás con malas intenciones, con deshonestidad, o estás siempre llenándote la cabeza con cosas de política, de esto, de lo otro, cosas que no te suman, lo que te va a rodear va a ser lo mismo que tú vibras. Siento que eso es muy importante como medium también, y también entender que esto debe ser llevado como una forma, lo entiendo yo así, capaz que no sé si tú estarás de acuerdo, como una forma de vida. No es simplemente soy medium cuando me siento y hago la sesión y después hago lo que quiero con mi vida y llevo una vida desastrosa, sino que mis palabras y mis pensamientos tienen que estar de acorde con mis acciones. No sé si era por ahí que tú me habías hecho esa pregunta, pero siento que es parte de lo que debemos cumplir. Fíjate que me acordé con lo que tú decías que no hay que relativizar tanto, sino que es o no es. Y justo tuve una entrevista de un medium que se llama Mikel Irzarralde, que es de España, y él decía exactamente lo mismo, decía que hay mucha gente que está haciendo algo que él no ve como mediunidad, que decía, por ejemplo, toman un libro y dicen, esto, veo esto, es un libro, pero quizás no es un libro, quizás es una regla, quizás es un cuaderno, o tal vez es una madera, y es como, y él decía, si el espíritu te dice, es un libro, y no es una madera, no es un cuaderno, no es una tabla, es un libro, ¿entiendes? Es como, Totalmente. Totalmente. Poder mantener la pureza del mensaje que se quiere dar y que ellos transmiten me parece que es fundamental, porque yo siempre digo también, no se trata solamente de la persona que llega a la sesión, se trata de ese espíritu. Yo soy muy creyente en que si hay una sesión es porque primero el espíritu lo quiso, después la persona lo quiso, porque entiendo que ellos deciden cuándo quieren venir o cuándo quieren comunicarse o cuándo necesitan dar ese mensaje. Si tú como persona, como ser humano, tenés la necesidad de tener un mensaje de tu ser querido, siento que es recíproco. No es que a mí se me ocurrió tener ese mensaje y mi ser querido dijo, bueno, voy. No, siento que desde el otro lado también hay una necesidad de comunicación. Y algo que siempre digo en esto también es que no se trata del medium. Muchas veces los mediums se preocupan más en cuánta evidencia pueden dar, en cuántas cosas acertaron en lo que dijeron, que lo que realmente importa, que es poder traer el mensaje. Yo le digo a mis alumnos, si vos diste una evidencia y eso sirvió, esa sola sirvió para demostrarle al familiar que su ser querido sigue presente, ya está. No se trata de ti, se trata de la persona que llega a la sesión y eso muchas veces no se tiene en cuenta.
Yo a veces siento que la gente como que se pierde ahí, puede ser un tema de ego o de inseguridad, que lo que buscan es dar y dar y dar evidencia, pero eso es como un poco estar adivinando, jugando a la adivinanza, y cuando lo importante no es eso. O sea, puede ser trascendente una prueba para entrar, pero lo importante es qué hay de fondo, por qué están ahí, por qué se da esta reunión, por qué está este espíritu, por qué está este consultante, ¿no? Y no van a venir desde el más allá a decir solo datos para que las personas digan, uy, qué increíble este medium, ¿cómo puede saber cosas tan específicas? Si no hay un relato, no hay algo de fondo realmente trascendente para sanar, ¿no? Para sanar, para cerrar ciclos, ¿no? Como algo un poquito más trascendente, no van a venir a solo dar datos. Totalmente. No es solamente la evidencia, no es solamente la evidencia de le gustaba esto o aquello. Hace muy poquito a mí me pasó en una sesión en vivo también en mis redes, donde una mamá entra y yo me comunico y le digo, mira, siempre les digo, denme el nombre, y entonces yo empiezo como a conectar con el nombre de ese familiar. Y bueno, ellos van poniendo el nombre y ahí elegí a la mamá. Le digo, su hijo, el hijo había fallecido, alguien le había quitado la vida, había ido a hacer una compra, pasó algo, un intento de robo, y el hijo le dice, mamá, hay un amigo mío que es policía y tú te lo vas a encontrar, confía en él porque él va a encontrar a quien hizo esto. La mamá ni siquiera sabía que él tenía un amigo policía. Pasan los días, ella se encuentra con este hombre, que sí es policía. Ella me dice, me llamó la atención porque ni sabía que eran tan amigos, se conocían de la escuela con mi hijo, tenían una gran relación, y ese hombre se puso el caso a su hombro y empezó a investigar, 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 hasta que dio con la persona y hoy esa persona está pagando su condena, ¿no? Y ella me dice, yo no lo puedo creer, Gustavo, porque dice, yo me entregué a lo que vos me dijiste. Mi hijo me dijo eso y yo confié en eso y confié en la persona e hice todos los pasos que él me dijo. Y entonces siento que ahí está la importancia del mensaje, no cuántas evidencias demos, sino la manifestación de ese ser, como decís tú, para resolver algo, para traer una enseñanza, para traer una solución o una respuesta a algo, y en este caso, bueno, algo tan, en un caso tan importante, ¿no? Como esta situación. Claro que sí. Esas cosas mágicas se dan a veces en las sesiones, ¿no? Cosas que uno de repente después como que le cae la teja y es como, wow, así como, ¿cómo pueden darse estas cosas tan mágicas, ¿no? Gustavo, ¿cuál es el caso más extraordinario que has tenido mediunidad? Si es que puedes compartirlo con nosotros, relatarlo brevemente. Bueno, he tenido varios casos. Tuve un caso de un conocido que se había mudado a una casa. Yo ya lo conocía hacía tiempo. Él se había mudado a una casa y yo le dije, no te olvides, si vas a una casa, yo soy muy creyente de que si uno va a un nuevo lugar, debería al menos hacer un cambio energético, una limpieza espiritual, algo que saque todo lo que pueda haber quedado impregnado de situaciones anteriores para que eso no sea un obstáculo para nosotros. Él en su apuro, él dice, bueno, mira, no tengo tiempo, lo dejamos para más adelante, me voy a mudar, bueno, se termina mudando con su novia y empiezan a vivir ahí. Al poco tiempo, él viene un día y me dice, mira, estoy mal con mi novia, no sé qué pasó, pero siento que eh, ella tuvo como un gran cambio. Él me empieza a contar que ella se levantaba todos los días a las 3 de la mañana porque empezaba a sentir ruido en la cocina de la casa. Y ella empezaba con que no quiero vivir acá, no quiero vivir acá, acá hay algo en este lugar, no puedo seguir acá. Y él tenía como repentinos cambios de humor también donde él sentía que no era él. ¿Sí? Bueno, yo decido ir a investigar, le digo, bueno, vamos a ir a la casa. Voy a la casa, me encuentro con que lo primero que hay es una arcada en el living del lugar y veo una energía, un espíritu. A veces digo energía porque no sé si es un espíritu humano o de otro tipo de energía, ¿no? Por eso lo generalizo. Veo un espíritu parado en ese lugar y le digo, ahí está la presencia que los está molestando a ustedes. Y él justo se dedicaba a alquilar consolas de videojuegos. Y en ese mueble donde yo vi eso, él tenía todas sus consolas, dice que se le habían quemado todas. Para él había sido una catástrofe, increíblemente. Todas se habían roto. Y me dice, tú sabes que incluso dejé esto ahí y todas se rompieron.
digo, bueno, lo que hay que hacer acá es una limpieza espiritual. Coordinamos día y hora, ya su novia se había ido de la casa, y empiezo a hacer una limpieza que es una limpieza habitual que yo hago con ciertos materiales y pedidos y rezos y cosas, y voy y limpio el lugar y bueno, realizo todo por el lugar y nos vamos. Le digo con él vamos porque tenemos que llevar todos estos materiales, desecharlos y después volver. Perfecto, él se va conmigo. Yo entiendo que el espíritu con eso que yo hago, no me gusta revelar mucho en cuanto a eso, pero con eso que yo hago el espíritu como que te sigue, entonces la idea es que tú puedas salir del lugar y que el espíritu pueda seguir su camino, ¿no? Porque hablo mucho de lo que tiene que ver con espíritus obsesores, ¿no? Que se obsesionan con la persona y por eso hablo de que lo sigue. Resulta que, bueno, aparentemente había terminado todo, había terminado la limpieza del lugar, yo sentía el lugar como más liviano, le digo, bueno, perfecto, terminamos. Lo llevo a su casa de nuevo de retorno y esa noche, él a las 3 de la mañana me llama por teléfono y me dice, Gustavo, siento que están arañando la pared del cuarto. Él sentía un ruido de algo que hacía, como que arañaba. Digo, bueno, prende la luz y fíjate y yo te voy a buscar. Él me dice, no, no puedo prender la luz porque la luz está en la puerta del dormitorio y donde yo siento es que arañan la pared es ahí en la puerta. Bueno, le digo, yo voy hasta tu casa y trata de salir como puedas. Le digo, tenés que agarrar coraje para poder salir. Lo fui a buscar a la casa y él sale corriendo en la noche. Todo esto 3 de la mañana. Ahí obviamente me di cuenta de que en lugar de haber limpiado el lugar, esto como que había removido algo que estaba aún en peor situación. Esa noche yo lo veo y ya veo que su cara había cambiado, sus rasgos habían cambiado y me dice, ¿me puedo quedar en tu casa? Y yo dije, si el espíritu lo está influenciando a él para que entre a mi casa, yo tenía a mi esposo y mi hijo chiquito en ese momento, dije, no me puedo arreglar que ese espíritu pueda ingresar a mi hogar. Le digo, no, mira, lo que vamos a hacer es, yo te voy a dejar en un hotel por la noche y mañana yo tengo que volver, porque esto lo tenemos que solucionar. Perfecto. Él se quedó esa noche. Al otro día yo llamo a un espíritu guía que él hago psicofonía, que quiere decir que él habla a través mío y da indicaciones de cosas que se deben hacer en el lugar. Y él me contó de que en esa casa, al fondo, donde había un lugar como un galpón viejo, habían hecho algún tipo de ritual, habían dejado cosas enterradas y cosas. Y eso es lo que había hecho como que eso se convirtiera como en un canal de manifestación de energía en ese sitio. Al final fui, hice la limpieza, como me marcó ese guía, con diferentes cosas, con diferentes elementos, y me pidió que debía quedarme hasta las 3 de la mañana con la luz apagada para confirmar de que no se volviera a manifestar ese espíritu. Era la forma en la que realmente íbamos a saber si quedó completa la sanación y la limpieza del lugar. Así fui, lo hice, imagínense, ¿no? También mi nerviosismo de saber que eso se había manifestado tan fuerte, pero fui, realicé la limpieza, realicé todo, me quedé en el lugar hasta esa hora, se apagó las luces antes de las 3 para que yo me quedara en la arcada esa, que esa energía se manifestaba y nada se manifestó y bueno, a partir de ahí mi amigo pudo seguir con su día a día. Esa tengo muchas más, pero esa creo que fue una de las tantas que me choqueó por el hecho de la manifestación que hubo, de toda la situación que se vivió, de cómo él pudo ver de que le arañaban la pared, bueno, una cantidad de cosas que para mí fueron bastante como choqueantes o importantes que viví como experiencia. Sí, potente, pues. Muy fuerte experiencia, ¿no? Extraña. Gustavo, ¿tú crees que existe como un cielo y un infierno, como este concepto quizás más tradicional del más allá? ¿Cómo crees que es el más allá desde tu experiencia? ¿Cómo crees que todos están en el mismo plano? ¿Hay distintos planos? ¿Hay distintos más allá? ¿Cómo es? ¿Cómo crees que es? Como primero no creo en el infierno, no creo en ese castigo, ni creo en un Dios castigador, un Dios que si tú no le haces reverencia y no lo cumplís con sus caprichos, te va a torturar por el resto de tu vida. Siempre digo esto, ¿no? Yo Sería un tengo, Dios como muy ególatra, ¿no? Claro. exacto, exacto. Yo tengo mi gatito que lo amo y si él hace algo mal, yo no lo voy a castigar porque sé que no es consciente. Imaginemos que Dios, cuando nosotros nos equivocamos, también un Dios sabio pensaría lo mismo, no es consciente, no lo voy a castigar. Entonces, el infierno creo que es un estado mental del espíritu,
Creo que el espíritu cuando trasciende, cuando deja el cuerpo, sus miedos, sus acciones, es lo que genera ese infierno. Pero sí creo que hay diferentes planos vibracionales. Sí creo, por lo que he estudiado, lo que he aprendido y lo que incluso en sesiones me han mostrado de personas familiares no estar en el mismo lugar, en el mismo plano del otro lado, sí haberse encontrado, pero cada uno estar viviendo otra experiencia. Creo que vibramos distinto, no es lo mismo un tipo de persona con una baja vibración o con ciertas actitudes o acciones que hayan hecho en su vida, que esté con otras personas que han dedicado su vida quizás a un mayor bienestar o una mayor elevación de conciencia o evolución de cada uno. Siento que hay diferentes planos, diferentes niveles donde nos podemos encontrar, pero en sí no creo como en un infierno como lo puede mostrar la Biblia. Sí, fíjate, yo también pienso igual. Pienso que, bueno, en mi experiencia como medium, he entendido que hay como distintos planos, que de repente cuando llega alguien que ha trascendido muchas veces se reencuentra con varios familiares que han partido previamente, pero que después cada uno va a su espacio. Y yo siempre le digo a la gente, esto es como que de repente te toca un viaje a Europa, pero tú tienes tu familia distribuida, uno en Francia, en otro en Alemania, pero tú llegaste a España. Y ok, para recibirte en el aeropuerto van a ir todos a España, pero después cada uno van a estar un rato juntos y después cada uno en lo suyo, digamos. Sí, así Totalmente. lo entiendo, fíjate. Sí, interesante. Sí. Oye, y para ti, ¿cuáles son los mitos más tradicionales de la mediunidad que te gustaría de repente desmitificar? Bueno, primero, creer que nosotros nos comunicamos con demonios, para empezar. Creo que ese es el mito principal que está impuesto. O también el hecho de que no dejamos descansar en paz a nuestros seres queridos y nosotros nos comunicamos. Ellos no están en un eterno descanso. Yo siempre pongo esto, no hablemos de un cielo, porque cuando hablamos del cielo hablamos de algo imaginario, ¿no? Como esos ángeles. Hablemos de una nueva dimensión, supongamos de una cuarta dimensión, donde ellos están. Yo siempre digo que el caracol y la hormiga ven en una dimensión, ven líneas, no saben de nuestra existencia. Nosotros las vemos, las hormigas, vemos los caracoles, pero ellos no nos pueden ver a nosotros ni saber de nosotros. Lo mismo ocurre con el plano espiritual. Nosotros somos esa hormiga y esos caracoles muchas veces en el sentido de que quizá no lo podemos ver a ellos, pero ellos nos ven a nosotros continuamente. Y ellos siguen su vida y siguen sus acciones aprendiendo y evolucionando desde otra perspectiva. Entonces no creo en eso de que es un eterno descanso y que nosotros los molestamos, porque además el medium nunca obliga a tu ser querido a venir, nunca lo obliga. Si viene, siempre es voluntario. Tú cuando empezás una sesión, me imagino que tú vas a estar de acuerdo en esto, tú no estás obligando a un familiar a venir. Si viene, bien. Si llega y da esa información, la da. Y si no la diera por algún motivo, es algo que tú no podés controlar. Entonces, muchas veces se pierde eso. Y también algo que me parece importante es creer que esto es un don, de que solamente hay personas privilegiadas que tienen la capacidad de comunicarse con los espíritus, y yo considero que esto es una habilidad, que todos somos espíritus, nuestro estado natural es la espiritualidad, por lo tanto, como yo como ser natural espíritu no voy a poder contactar con mi propia esencia, que es la espiritualidad. Creo que todos podemos aprender a comunicarnos, siempre digo que esto es como aprender a tocar el piano. Algunos será Mozart, otro tocará un poco menos, pero todos podemos aprender a tocar el piano. La mediunidad es igual, es una habilidad que todos podemos desarrollar y que es un mito de que sea un don de alguien privilegiado. Perfecto. Bueno, yo ahí hay ciertas, en eso discrepo un poquito, porque no digo que sea como un don o algo de alguien privilegiado, ni que te marque una diferencia con otros, pero yo antes pensaba un poco como tú, fíjate, pero con los años tengo la impresión, por un montón de experiencias que he vivido, que finalmente creo que hay personas que nacen con eso y hay personas Sí. que sus habilidades son otras y van a tener unas capacidades que yo ni voy a poder soñar con eso. Pero, y hay otros que tienen otro tipo de capacidades. Yo a veces siento que si uno viene acá y está viviendo una experiencia, quizás tenía que venir como con esa ventanita o esa capacidad activa y otros la traen inactiva.
como, por ejemplo, hay gente que es, ah, hay un nombre, bueno, hay personas, por ejemplo, que tienen una capacidad, no recuerdo el nombre técnico ahora, que pueden, por ejemplo, ver los olores, ¿no? Sinestésicos, creo, sinestesia creo se llama, que pueden ver olores o ver sabores y tienen un juego con los sentidos que quien no nació sinestésico no lo va a Mm. tener. Aunque intente hacerlo, no lo va a hacer. Y ahí yo creo que a veces la gente se pierde un poco porque nosotros todos tenemos una capacidad, claro, de conectar espiritualmente, eh, pero hasta cierto punto. Y lo que sí tenemos una capacidad es de un desarrollo psíquico que sí Sí. es como parte del ser humano y a veces se confunde lo psíquico con lo mediúnico. Yo creo que, por ejemplo, así como bien decís tú, hay alguien que nace con la habilidad innata, que ya llegamos con eso, creo que es lo que me sucedió a mí también, y que el entorno me ayudó también, ¿no? Criarme en ese lugar, en esa casa, me ayudó a expandir esa conexión. Pero también, claro, yo siempre he visto desde el lugar de que la cantidad de personas que han aprendido conmigo desarrollo mediúmnico han podido usarlo. Personas que te puedo asegurar, Esteban, que llegaban, ellos se ríen porque me dicen, no llegaba de cero, llegaba de -10. Nunca en mi vida había tenido una conexión con nada, creía que nunca iba a conectar con nada y después de cierto aprendizaje y técnicas y cosas que yo he enseñado a poner en práctica, todos han podido conectar, todos han podido canalizar. Por eso creo en eso de la habilidad, ¿no? Es como, yo no voy a ser Messi en el fútbol, pero si quiero aprender a jugar al fútbol, voy a poder aprender y quizás pueda manejarme un poquito con la pelota. Siento que en ese sentido, pero voy un poquito más allá. Cuando hablo de don, creo que hay personas que a veces utilizan la mediunidad para hacer creer a otros que la que tienen es una capacidad única que otros no van a poder lograr, y ahí muchas veces viene el sentido de manipulación, ¿no? Entonces, a eso hago un poco más de referencia, ¿no? De que no es un don de que alguien pueda tomar esa decisión. Pero sí te diré que algo que no se toma en cuenta y es que es un milagro. Porque cuando tú perdiste un ser querido y cuando sentís que nunca más vas a poder verlo y cuando sabes que nunca más vas a poder saber de ese ser querido y te encontrás con un medium y ese medium es capaz de poder decirte eso no se terminó acá y poder volver a tener esa oportunidad de conexión, creo que en cierto modo es como un milagro, pero que la gente lo ha hecho tan común que no le da el valor que merece muchas veces al encuentro de la mediunidad. Así es. ¿Qué le dirías a alguien o qué consejo le darías a una persona que esté viendo este video y que está pensando de repente me gustaría tener una experiencia con algún medium? ¿En qué se debería fijar esa persona? Porque hay un abanico de posibilidades de medium. ¿En qué tú crees que esa persona se debería fijar como para decir con él o con él o con él no, con él sí? Bien, creo que lo primero es la afinidad. Creo que todos sentimos por afinidad, ¿no? Hay alguien que me pueda, por algo lo miro y no me termina de cerrar la persona, o veo a esta persona y me encanta su presencia, su energía y me siento cómodo. Creo que lo primero es la afinidad. Pero también siempre buscar referencias. Creo que es muy importante poder buscar, saber realmente quién es el medium, si hay recomendaciones, cuáles son esas recomendaciones, si hay experiencias grabadas de sesiones que digan, bueno, este medium ha demostrado que puede canalizar o que realmente puede dar mensajes. Y lo tercero, para mí, importantísimo, es ir sin expectativa a una sesión mediúmnica. Creo que eso es muy importante también, porque a veces las personas buscan respuestas, como hablábamos hoy, ¿no? El medium va a dar el mensaje que tiene que dar, no lo que tú querés escuchar. Y hay personas que a veces van con esa expectativa de encontrar respuestas que quizás el medium no las dé, no porque el medium sea bueno o malo, sino porque el espíritu no lo transmite o no lo quiere dar. Entonces, saber si uno vibra con ese medium, lo ve y le gusta, saber qué referencias tiene ese medium también es importante y por supuesto ir sin expectativas. Y también creo que cuando vamos a una sesión mediúnica o tomamos la decisión de ir, lo importante es ir abierto de mente, no ir para probar. No ir para probar porque no por el medium, sino por tu ser querido, que también se va a tomar el tiempo de venir, de hacerse presente, de traerte un mensaje y que aprovechemos ese momento, ¿no? Me parece fundamental también.
Gustavo, quiero agradecerte a ti y a toda esta audiencia el haber asistido a este nuevo episodio de Fuera de la Matrix en lo Invisible. Y como siempre te digo, dale like, suscríbete al canal, déjanos tus comentarios porque así el algoritmo de YouTube nos va a ayudar a llegar con estos contenidos, con esta entrevista tan interesante a muchas más personas. Gustavo, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Bueno, muchas gracias a ti, para mí ha sido un placer y bueno, gracias también a la audiencia. Bueno, y a todos ustedes les mando un gran abrazo desde ya y los dejo invitados a que nos veamos el próximo miércoles en un nuevo episodio de Fuera de la Matrix en lo Invisible.